FM 89.1, Radio Universidad. Pero vamos a hablar de un tema que creo que es el tema, no solo para los que estamos en el mundo de la comunicación, porque es algo que afecta a todo el mundo. Uno cree que es algo exclusivo a los medios, pero me parece que no. Pero no voy a hablar yo sobre lo que son las fake news, sino que lo vamos a invitar a él, a Mauro Bricio, que ya estuvo en Aulas Argentinas. Él es magíster en comunicación, especialista justamente en fake news, y le vamos a dar la bienvenida. Hola Mauro, Agus Colucci te saluda. Agus, ¿cómo estás, che? ¿Cuánto tiempo? Bien, bien. Bueno, y siempre seguimos hablando de lo mismo. Yo me acuerdo el año pasado cuando arrancamos la entrevista, vos arrancaste hablando sobre cuál es la diferencia entre una fake news y una noticia falsa. El público se renueva. Quiero que retomemos un poco esto. Bien, bien. Sí, mirá, está bueno retomar por ahí porque la gente suele confundirse, suele pensar que son dos cosas similares. De hecho, yo cada vez que voy a dar una charla a una fundación, organización o empresa, donde sea, siempre uno me dice, che, loco, ¿por qué no lo decís en castellano? ¿Por qué lo tenés que decir en inglés? Y lo que sucede es que no es lo mismo una fake news que una noticia falsa, porque una noticia falsa, que también la podemos encontrar con el nombre de false news, son noticias que se difunden y que nosotros compartimos, pero porque nosotros pensamos que lo que estamos compartiendo es verdadero. No tenemos la intencionalidad de cometer ni de generar ningún tipo de daño. Simplemente la compartimos, que luego si nos enteramos que esa noticia que compartimos es falsa, y lo que hacemos la mayoría de nosotros es bajarla, es eliminarla y resultó porque compartimos una información que creímos que era verdadera. Distinto es una fake news, porque la persona que comparte una fake news tiene mala leche, sabe que lo que está compartiendo es completamente falso, y lo que busca es generar daño, pero no es que lo hace de forma desinteresada, no, detrás de él hay una operación, hay grupos que lo están financiando, hay una industrialización de la mentira, hay toda una ingeniería. Digo, ¿por qué planteo todo esto? Porque cuando vemos que circula y se viraliza tan fuerte una fake en las redes, en los medios, no es que salió de un repollo o apareció por arte de magia, no. Detrás de una fake hay toda hay un grupo de operadores políticos, hay una comunidad organizada de editores, periodistas, productores, CEOs, que son los que están poniéndole guita a ya sea a esos periodistas o a influencers para que difundan en las redes. Entonces, la principal diferencia, así como para resumirlo en grandes rasgos, es la intencionalidad. En una no tenés intención de hacer daño y en la otra sí, porque vos sabés que lo que estás compartiendo es falso. Vos estás trabajando en esta propuesta de una ley anti-fake news que causó bastante revuelo, porque obviamente hay gente que le molesta que se hable, que se le dé, que se ponga claridad sobre este tema. Sí, la verdad que sí. Mirá, yo antes creía que solamente le molestaba a la oposición, a la oposición obviamente del gobierno de turno, que se trate, se discute, se debate esta ley, pero en el último tiempo me di cuenta que molesta a todos los sectores del arco político, porque la realidad es que las fake news vienen y provienen de todos lados, ¿viste? Uno cree que, y uno sabe también que quien tiene los fierros y la fuerza y el poder de fuego para viralizarla es la ultraderecha, sí. Pero también, digo, del otro lado, del lado del gobierno, del lado del peronismo, si se quiere, también hay sectores que utilizan la mentira como instrumento político, y de hecho, digo, para poner un ejemplo y que no sea tan sesgado el análisis que uno hace de la realidad, estuvo circulando en estos días varios dirigentes y militantes peronistas estuvieron compartiendo un video de Patricia Bullrich, donde supuestamente estaba entrando a su casa con una copa, una botella de vino en la mano, y se caía por las escaleras, ella y su esposo. Nada, y esto era completamente falso. Es una pareja australiana del año 2019 que se cayó por las escaleras, ¿viste? Pero nada, esto lo que demuestra dos cosas. Primero, que las fake news provienen de todos lados, y segunda, que se reproducen y se utilizan cuando se respaldan y fortalecen determinados prejuicios. En este caso, si vos tenés el prejuicio de creer que Patricia Bullrich es una borracha, entonces este videíto lo que hace es justamente reafirmar tu creencia que vos tenés sobre ella, porque obviamente
por eso se viralizó tan fuerte en los últimos días, pero lo que tenemos que entender es que este tipo de ley y este tipo de regulación que está avanzando con mucha fuerza en todo el planeta no responde ni reconoce banderas políticas, porque lo que busca es que sea el Estado quien pueda restituir un derecho vulnerado, porque en esa búsqueda que tienen muchas personas, muchos periodistas, influencers, políticos, por ejercer su derecho a la libertad de pensamiento y expresión, lo que terminan haciendo es como violar determinados límites, y entonces vos lo que haces es violar mi derecho que yo tengo de recibir información veraz, violando el derecho a la comunicación, porque muchos creen que solamente, la instancia de la comunicación se agota en el sujeto emisor, pero también abarca al sujeto receptor. Nosotros tenemos derecho de recibir información. Bueno, las noticias falsas lo que hacen es violar ese derecho. Y los únicos que tienen la potestad, la capacidad de restituir estos derechos vulnerados son los estados. Por eso yo vengo trabajando con tanta fuerza para que esta ley se discuta en el lugar por naturaleza donde se discuten los temas de coyuntura y de la agenda política, como es en el Congreso de la Nación. Y aparte que abarca un tema tan importante como son los medios de comunicación y en un año electoral que no es menor. Y aparte, nosotros los que estamos de este lado, nos da como la sensación de que no pasa nada, ¿no? También como un poco terminar con eso de que podés decir lo que quieras, sea verdad, sea mentira, total no pasa nada. Tal cual. Y eso es un gran tema, ¿viste? Que no haya... no hay sanción, pero sí hay sanción para un montón de profesiones. Porque, un médico, si hace mal su laburo, lo van a denunciar penalmente por mala praxis. Un abogado, si hace mal su laburo, le quitan la matrícula. Yo soy docente, si hago mal mi laburo, me aplican un sumario, ¿no? Y algunos periodistas, cuando mienten intencionalmente, reciben un premio. O fíjate la diferencia, ¿viste? Lo que sucede es que no está caratulado, tipificado en el Código Penal lo que es la figura de fake news. Sí, lo que se suele hacer, ¿viste?, es buscar dentro del Código Civil, del Código Penal, ahí como una figura como para agarrarse y decir, bueno, esto afecta mi reputación por este sentido, o cuando, por ejemplo, se le imputó a Viviana Canosa, ¿te acordás que en plena pandemia ella tomó cloro en vivo y por esto falleció un nene de 4 años porque la madre le dio cloro pensando que se podía curar del coronavirus? Bueno, y ella fue imputada, en ese caso fue por el INACOM, por el artículo 212 del Código Penal, que es el ejercicio ilegítimo de la medicina, pero no fue imputada por difundir noticias falsas. Entonces, lo que necesitamos es eso, ¿viste? Es que se termine esta impunidad que tienen muchos periodistas que creen que pueden decir lo que quieran sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de límite. Y eso es como creer, para que se entienda, por ejemplo, yo cuando ando con mi auto y ando manejando, yo si paso un semáforo en rojo, si excedo el límite de velocidad, o si estaciono en un lugar donde sé que no tengo que estacionar, me va a llegar una multa a mi casa, porque yo sé que estoy violando un límite, ¿viste? Bueno, entonces acá tiene que pasar exactamente lo mismo. Vos sos periodista, vos estás violando un límite al dañar la reputación de una persona. Digo, y para ponerlo un poco en contexto, lo que pasó con Laura Di Marco y con Florencia Kirchner, que salió a hablar un poco de su problema de salud, le echó la culpa y responsabilizó a la madre, habló de salud mental, ¿no? Como si fuera una profesional en el tema, y ahora, bueno, el INACOM le inició un expediente, pero ahí llega, ¿viste? No, la sanción económica aún no puede estar, y me parece que es fundamental en este caso porque la experiencia, por ejemplo, de España, de Francia, de Estados Unidos, de Chile, de Brasil, demuestran que tiene que existir esa sanción o esa multa por difundir información falsa o por difundir, en este caso, discursos de odio. Es como decís vos, o sea, al no haber una sanción o quizás una multa o algo, porque después los programas siguen y la gente se olvida y
es una cosa nueva y después surge otra y así sucesivamente. Vos, Mauro, andás mucho dando charlas por todos lados. ¿Cómo reciben las nuevas generaciones? Porque que son quizás las que están más en contacto con el tema de redes sociales. Bueno, vos nombraste la figura de los influencers también, que parece que hay gente que no tiene ninguna condición política cuando no es así. Pero bueno, ¿cómo ves las nuevas generaciones y con qué dudas, qué te plantean? ¿Cómo vivís esto? Mira, yo también, además de todas estas charlas que doy, tengo mi mejor cable a tierra, es que soy docente del nivel secundario. O sea Sí. que, además de todo, tengo mucho contacto con pibes de 15, 16, 17 años, ¿viste? Entonces, yo siempre cuando comienzo a dar clases, les pregunto si ustedes saben que existen noticias falsas. Y ellos me dicen que no. Y esto es rarísimo, ¿viste? Porque para nosotros, que es algo que ya está renaturalizado, las fake news, hay un sector muy grande de la sociedad que no sabe que existen noticias falsas. Y ahí obviamente incorporamos a esta franja de jóvenes adolescentes. De hecho, en el 2019 salió un estudio de la UNESCO y lo que descubrió, por ejemplo, es que en Argentina solamente el 2% de nuestros jóvenes tienen las herramientas para identificar, denunciar y combatir las fake news. Solamente el 2%. ¿Qué quiere decir? Que el 98% de cada 100 pibes no pueden hacer nada frente a una noticia falsa. No pueden identificarla, no pueden denunciarla y no pueden combatirla. Pero no porque nuestros pibes sean ingenuos, sino porque estamos frente a un contexto nuevo que demanda al Estado que se incorpore, por ejemplo, como es transversal en diseño curricular de los colegios de nivel secundario, una materia para luchar contra las noticias falsas. Entonces, es acá cuando uno me dice, bueno, pero esto puede generar algún tipo de adoctrinamiento, ¿viste? Que de hecho siempre la derecha es como que tiene ese cassette, ¿viste? Y la realidad es que si uno lee, por ejemplo, la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, Sí. digo, él prácticamente toda la encíclica habla de los discursos del odio y las fake news y cómo las fake news son peligrosísimas para la democracia, porque cuando vos tenés fake news lo que él te dice es que se erosiona la democracia porque las noticias falsas impiden que se realicen los acuerdos que una sociedad necesita para vivir en una comunidad organizada, porque cuando hay noticias falsas, vos no crees en nadie, no vas a creer ni en un presidente, ni en un intendente, ni en un gobernador, ni en un vecino, no vas a creer en nadie, porque vos pensás que todos te mienten. Por lo tanto, las mentiras son peligrosísimas para la democracia, ni hablar los efectos que tienen en la salud mental. Yo cuando siempre me preguntan por qué comencé esta lucha, siempre comento que fue durante la pandemia que yo comencé a tener ataques de pánico porque me creí todas las noticias falsas que había con respecto al coronavirus. Yo me creí, me comí todas las que había por haber, me las traí yo. Ahí comencé a sufrir ataques de pánico y después de mucho tratamiento con psicólogos, psiquiatras, contención de la familia, ahí es cuando logré sentirme mucho mejor y hablando con mis psicólogos dijimos, y yo le dije, che, qué loco que yo habiendo hecho una maestría, habiendo hecho una licenciatura, digo, siendo del palo de la comunicación, me comí todas, no Claro. quiero creer cómo esto le pega al resto de la ciudadanía que no tiene ninguna de las herramientas que tenemos nosotros. Evidentemente, algo tenemos que hacer, ¿viste? Entonces dije, bueno, acá arrancamos, pero la verdad es que las fake news son peligrosísimas. Mauro, pásame tus redes sociales para que toda la gente te pueda seguir, porque vos siempre estás subiendo información y aparte subís casos puntuales. A veces hablamos de esto, pero vos subís ejemplos específicos que dan muchísima más claridad sobre lo que estás contando. Y también para que puedan seguirte a través de las charlas que vas dando en distintas universidades y distintos espacios. Bien, sí, en Twitter estoy como @BricioMauro. Bricio se escribe con B larga y con doble S, Bricio Mauro. Y en Instagram estoy como @Mauro_Bricio. Bueno, muchísimas gracias por este ratito. Seguramente vamos a seguir charlando y obviamente acá desde Aulas Argentinas pedimos y acompañamos esta ley anti-fake news, que es muy importante, como decís vos, para la vida democrática, no solamente de la comunicación, sino para la vida democrática en general. Muchas gracias, Mauro.
No, gracias a vos, Agus. Saludos. Hablábamos con Mauro Bricio, el magíster en comunicación y especialista. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.